Mi nombre es Rosmary Mendoza. Cédula de identidad 14978223. En esta oportunidad, para dar cumplimiento a la asignación de estrategias psicoterapéuticas, es necesario hacer esta actividad para poder explicar en qué consiste la psicoterapia conductivo-conductual. Este tipo de terapia se desarrolla en tres fases. Estas fases son el diagnóstico, el tratamiento y la postevaluación. En el diagnóstico se pretende hacer una entrevista al paciente para poder conocerle, establecer la línea base, identificar además la conducta problema. En lo que al tratamiento se refiere, se pretende definir las metas terapéuticas, definir la línea base, seleccionar las estrategias más apropiadas para poder brindarle solución a la problemática detectada, establecer el plan de tratamiento y finalmente la intervención. En la última fase, que se refiere a la postevaluación, entonces se pretende analizar los cambios producidos a través de la terapia y también evaluar los procesos terapéuticos. Se pide que se describan dos tipos de terapia. En este sentido, pues será la de reforzamiento positivo y negativo y la terapia de exposición. Todas las técnicas de reforzamiento están dirigidas al aumento de la frecuencia, intensidad o duración de una conducta que queremos que una persona desarrolle en su vida cotidiana. Es eficaz aplicarla para incorporar una nueva conducta o para reforzar una que ya se encuentra formando parte del repertorio de comportamientos del individuo. Se distinguen entonces dos tipos de reforzamiento: el reforzamiento positivo y también el reforzamiento negativo. En cuanto al reforzamiento positivo, consiste en dar o conceder a la persona un estímulo o una recompensa luego que han realizado o se ha presentado la conducta deseada. Es importante definir el tipo de recompensa. En este sentido, existen dos tipos: la material y la social. En la material, pues podemos recompensar al individuo con comida, con pequeñas chucherías, con dinero o quizás unas fichas que posteriormente las puede cambiar por alguna recompensa o algún reforzador. En cuanto a las recompensas sociales, estas son abrazos, besos, frases de ánimo o de felicitaciones. Si bien es cierto que los reforzadores materiales generan un mayor y un mejor efecto en el individuo, no debe dejarse de lado lo que son los reforzadores sociales, también muy importantes para generar pues lazos de tipo afectivo. Una vez que se ha determinado el tipo de recompensa, también es necesario determinar la frecuencia. Cuando se decide reforzar una conducta, es necesario determinar la frecuencia con la que este comportamiento deseable queremos que aparezca, o determinamos eh, su, su aparición para poder recompensarlo. En este sentido, existen dos tipos, ¿ok? Una que podemos determinar continuo y una que podemos determinar parcial. La continua se refiere a un reforzamiento que se da cada vez que esta conducta aparece, mientras que de manera parcial o intermitente se refuerza una vez que esa frecuencia de tiempo y espacio eh, ha pasado y la conducta ha aparecido. La presentación de los reforzadores debe ser cada vez más exigente. En este sentido, se puede decir
que se puede ofrecer a un niño, por ejemplo, un puñado de caramelos cuando aparece la conducta. Pero en la medida en la que va pasando el tiempo, es necesario que esa recompensa vaya disminuyendo. Por eso se dice que al principio se debe ser más generoso para motivar a la persona y que ésta continúe realizando la conducta. Pero con el paso del tiempo, como ya comenté, hay que volverse más exigente y disminuir esa recompensa. Bueno, existen también unos métodos que deben determinarse y deben definirse dentro del reforzamiento positivo. Estos métodos son de razón y de intervalo. El método de razón consiste en dar una recompensa después que la conducta haya aparecido un número determinado de veces. Por ejemplo, te doy un caramelo si haces la cama todos los días durante una semana. Y de intervalo consiste en seleccionar el espacio de tiempo determinado. Si en ese tiempo se realiza la acción, entonces habrá una recompensa. Como por ejemplo, si recoges los juguetes dentro de una hora, al salir te puedes llevar los patines. Luego de los métodos, existe un procedimiento o un protocolo que debe cumplirse. Este procedimiento está signado por dos pasos. El primero es especificar la meta. La especificación de la meta debe ser de manera razonable, debe ser de manera interesante para el individuo y sobre todo debe ser viable, porque es imposible, por más que se refuerce una conducta, lograr una meta si esta no es mensurable, si esta realmente no es posible. Por otro lado, analizar la conducta en términos observables, que consiste en establecer las conductas intermedias desde el punto de partida hasta el objetivo planteado. Por ejemplo, es necesario definir, o cuando se le dice a un niño que debe portarse bien, es necesario definirle qué es portarse bien. Es estar callado, es mantenerte sentado, es permitir que los adultos puedan conversar, debes dejar escuchar, no decir malas palabras, etcétera. Es decir, debe definirse claramente para el individuo qué es lo que se espera de esa orden o de esa conducta que que él debe mantener. Establecer un punto de partida también es importante. Para ello se analiza el repertorio de conductas, identificando en qué medida se encuentra la conducta que se quiere reforzar. Se deben buscar reforzadores adecuados y llamativos para la persona. Otro de los aspectos que se deben abordar dentro de este reforzamiento positivo es la búsqueda y la selección de los reforzadores. Se pueden incluso hacer preguntas al propio individuo para ver qué le complace, qué le gusta, pero también se puede practicar pues lo que es la técnica de la observación y en función de eso pues decidir cuál va a ser el reforzador para este individuo. Establecer el programa de reforzamiento es un elemento muy importante. De allí que se decida si es de razón o es de intervalo. ¿Quién debe reforzar la conducta? También debe ser definido. Alrededor de ese individuo han de existir un conjunto de personas que deben estar informados con respecto a lo que es todo este plan de reforzamiento, para que ellos puedan también colaborar y generar un contexto y un ambiente donde las conductas puedan aparecer y puedan colaborar en el reforzamiento. Otro de los aspectos es entregar el reforzador. Cuando la conducta se lleve a cabo o esta aparezca, entregar el reforzador inmediatamente. No es recomendable esperar o postergar para otro instante, para que esto pueda causar un impacto significativo. Es importante también ir cambiando los reforzadores.
de manera tal que la persona no se canse o se aburra o peor aún pierda el interés en lo que significa poder abordar poder abordar nuevas conductas. En cuanto al reforzamiento positivo, perdón, negativo, este consiste en retirar o reducir la presencia de un estímulo que es adversivo para la persona, es decir, aquello que no le gusta o aquello que le molesta. De esta forma, la conducta que se desea reforzar queda como positiva al desaparecer el estímulo negativo. Un ejemplo claro sería, si el niño recoge los juguetes, por ejemplo, antes de cenar, este se puede librar de tener que colocar la mesa. Si se termina la tarea antes de un lapso de tiempo prudencial, es posible que se le evite la tarea de tener que sacar la basura. Otra de las técnicas a explicar es la técnica de exposición. El objetivo de este tipo de técnica es poder afrontar de manera sistemática y deliberada determinadas situaciones, como por ejemplo pudiera ser hablar en público, comer frente a otras personas, tomar un autobús, ir al centro comercial, la sensación de desmayo cuando se somete a la situación que genera ansiedad, preocupaciones, obsesiones, ansiedades en general. Las personas deben mantenerse en la situación o afrontar el estímulo interno hasta que la emoción o el impulso se reduzcan de manera significativa hasta, ¿por qué no?, lograr que éste desaparezca. Existen varios tipos de exposición. El terapeuta debe decidir cuál es la más adecuada para su paciente. Esos tipos de exposición son la exposición en vivo, la exposición en imaginación, la exposición interoceptiva, la exposición mediante ayudas audiovisuales, las exposiciones utilizando la escritura o los juegos o las exposiciones simuladas con lo que se conoce como el roleplay. Por ejemplo, para superar episodios ansiosos a través de la exposición, una persona debe estar consciente de que está presentando problemas de ansiedad. Entonces, cuando las personas sufren de esta situación de ansiedades, ellas lo que suelen es apartarse de esa situación que ella cree que le va a generar ese estado ansioso. Y se pasa entonces la vida evitándolos y evitándolos. Pero esa no es la idea. La idea es que pueda enfrentar la situación y pueda generar mecanismos que le permitan abordarla de una manera diferente. Cuando se empieza a evitar o se ponen excusas para verse con unos amigos, para ir al centro comercial, cada vez se intenta evitar algo, la ansiedad está, por decirlo de alguna manera, ganando la batalla. Cada vez que se renuncia a algo por evitar la ansiedad, ella se hace más fuerte y más intensa, y con ella los síntomas. Hay que exponerse para evitar la ansiedad. Si evitamos ir al centro comercial porque hay mucha gente, porque hay mucho ruido, porque se observa que hay mucho movimiento, lo que vamos a lograr es estar cada vez más aislados, hasta el punto en que se puede hasta dejar de salir a la calle. La idea es poder exponerse de forma gradual a aquella situación que genera estados de ansiedad hasta que se logre vencer el miedo, hasta que se logre manejar las emociones y se logre manejar esos niveles de ansiedad que le producen y así convertirse en individuo o generar unas mayores fortalezas y debilitando los procesos ansiosos. Bueno, a la espera de que se haya cumplido con las expectativas de la tarea asignada, pues
llegamos al final de esta presentación.